Seguimos en Mundo Pyme, el evento del cronista. En este panel vamos a hablar sobre cómo recrear la gestión en las pymes ante un contexto que cambia y en eso cómo poder alcanzar una mayor competitividad y enfocar las propuestas de valor. Para eso tenemos a nuestro invitado, Luis Afranchino, que es director académico de UCEMA Pymes. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Hola Juana, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, como comentaba recién, estamos ante un nuevo contexto con una macro más estable, una inflación a la baja y menores regulaciones. Entonces, te quería consultar cómo impacta esto en el ecosistema pymes, por un lado, y si vos considerás que esto es una oportunidad o un desafío. Bien, mirá, ciertos desarreglos en la macroeconomía han ido generando un contexto para el cual la pyme se ha ido adaptando permanentemente, ¿no? Entonces, este cambio, el ordenamiento de la macroeconomía está generando un contexto distinto al que muchas pymes venían llevando en los últimos 10, 20 años. O sea que el impacto es alto. A mí me gusta trabajar mucho con pymes, trabajo mucho con dueños, y lo que veo es lo que yo llamo lo que es la batalla del margen bruto. ¿Qué significa la batalla del margen bruto? Hay una caída considerable del volumen, propio de la caída a nivel de actividad, por el retiro del Estado de muchos lugares. Esa caída de volumen hace que el precio sea muy sensible, ¿no? Entonces no puedes tocar mucho el precio porque el volumen se puede seguir cayendo. Entonces el precio, como queda fijo, cuesta trabajarlo. Y ahí entonces empieza a haber aumentos en los costos, sobre todo en los costos salariales, que el precio no corrige, ¿no? Entonces suben los costos, el precio queda fijo porque el volumen lo está presionando y eso hace una caída fuerte del margen bruto de las actividades. A su vez, cuando vemos la parte fija de las empresas, las estructuras o los costos indirectos, como tienen un menor volumen de negocios, tienen que dividirse entre menos volumen de negocios y eso termina haciéndolo más pesado. Entonces tenés menos margen bruto y tenés más peso en la estructura. Por eso es un doble impacto sobre los márgenes de rentabilidad y han llevado a muchas empresas a estar en lo que llamamos zona de equilibrio, zonas de rentabilidades muy bajas. A su vez, había ciertos atajos que se presentaban en el contexto anterior, que tenían que ver, no sé, con la inflación, con la brecha cambiaria, con los préstamos subsidiarios, que las pymes habían generado ciertas habilidades para hacer negocios en esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, con el stock se tenían resultados por tenencias que cubrían ciertas ineficiencias operativas. Con la brecha cambiaria, los importadores importaban a $1 y vendían a otro. Entonces eran oportunidades de generar rentabilidad o apalancarme con un préstamo a tasa negativa para poder operar, que el negocio hoy eso ya no lo tiene y necesita volver a generar competitividad y a ganar dinero con el negocio, a hacer plata con el negocio. Lo que para mí es una oportunidad, pero naturalmente es la misma moneda, ¿no? El riesgo y la oportunidad es la misma moneda o un desafío. Entonces prefiero mirarlo al lado de la oportunidad, pero naturalmente hace falta un cambio que enfoque en la competitividad. Bien, y bueno, y en ese sentido, ¿cuáles son los cambios internos que quizás debería llevar adelante una pyme ante este nuevo escenario? Mira, internamente mi propuesta siempre es invertir en la gestión. Invertir en la gestión, creo que el foco tiene que estar puesto ahí. Esto lleva una primera iniciativa que es tener información de gestión para poder tomar decisiones certeras y poder tener la sensibilidad del negocio, es decir, cuán sensible es el negocio a cada una de las variables y luego tener un método de trabajo. En mi trabajo con pymes he construido un método que recién te comentaba, se llama el cubo Rubik de la competitividad. Es un cubo porque tiene 6 dimensiones. Tomé el cubo como figura porque también todas están relacionadas. Cuando mueves una, impacta en la otra. Y la tercera característica del cubo Rubik es que no se resuelve solo. No es, cuando yo era chico era el cubo mágico. Bueno, no es mágico este. Lo que tenés que hacer es moverlo para que con acción vas encontrando la salida. Las 6 dimensiones del cubo son, la primera es el mindset o la forma de pensar del empresario. El empresario, el dueño, necesita hacer un clic y entender este cambio y necesita liderarlo. Y en las pymes el liderazgo necesita 2 dimensiones. Poner mucho el cuerpo, la tangibilidad en la pyme es muy importante, y por otro lado conversar y comunicar a todo el ecosistema de proveedores, clientes y el mismo equipo para lograr resultados. La segunda dimensión tiene que ver con el desarrollo comercial. El desarrollo comercial de alguna manera es el propósito de la empresa. Toda empresa fue creada para vender, para comercializar, y ahí hay que poner mucho foco. La salida, en mi mirada, siempre por arriba del estado de resultados, es vendiendo más. Naturalmente la venta con nuestro modus operandi habitual no está apareciendo, no hay venta hoy con la forma, no alcanza los volúmenes, hay que planificar distinto, ejecutar distinto. El tercero tiene que ver con la eficiencia operativa. Este contexto anterior nos hizo
estacionarnos en ciertos lugares de productividad que estábamos cómodos. Bueno, hoy esa productividad necesita más desafíos, con lo cual se presentan dos alternativas: bajar costos por un lado y por otro lado usar mejor la estructura fija que tenemos. A veces las empresas han quedado sobredimensionadas y hay dos salidas: o achico o uso mejor. Yo creo que es mucho más interesante esta segunda opción de darle un mejor uso a la estructura fija para poder dar mejor servicio a los clientes y demás. Las otras tres dimensiones son: la cuarta es el equipo, hay que repensar el equipo también. El cambio no se puede dar solo, hay que construir el equipo y ahí hay que entender qué perfiles necesitamos, si los perfiles que tenemos son los suficientes, qué cambio de posición tenemos que entender dentro de la empresa, quizá tomar alguna decisión difícil, pero necesitamos que el equipo esté alineado con esto y tenemos necesidad de revisarlo y de alinearlo con el cambio que necesitamos tener. Seguramente los perfiles o la forma que estemos trabajando no sea la misma que necesitamos para esta nueva competitividad. La quinta es un jugador muy importante, que es la tecnología. La tecnología ya no dejó de ser una opción. Yo creo que hoy la tecnología es el socio estratégico que nos va a permitir ser competitivos. Y en tecnología no hablo de ser cool o snob y pensar en poner el ChatGPT o poner la última tecnología, sino en entender cuál es la mejor tecnología para los procesos que yo tengo, ¿no? ¿Con qué tecnología puedo hacer una logística mejor? ¿Con qué tecnología puedo captar mejor cliente? ¿Con qué tecnología puedo dar mejor servicio al cliente? ¿Con qué tecnología puedo mejorar mi producción? Es entender cuál es la tecnología. No siempre la última es la mejor. Incluso en las pymes, ser un seguidor, no un early adopter, sino seguir lo que ya otros adoptaron puede ser una buena salida. Y la sexta dimensión del cubo tiene que ver con la innovación y la mejora continua. Darle consistencia al cambio y hacerlo permanentemente. Entonces, de esta manera, con estas 6 dimensiones, yo creo que hay mucho para trabajar. Y son 6 temas que todo empresario de pyme tenía que tener hoy en su agenda buscando ser competitivo. Bien, bueno, y en cuanto a la competitividad, ¿cuáles son los principales desafíos que vos ves? Mira, los desafíos que yo veo, primero tiene que ver con la toma de conciencia, lo que te decía recién, ¿no? Es tomar conciencia del cambio y mover y generar acciones en consecuencia. Luego hay una necesidad imperiosa de recuperar volúmenes. Concretamente la torta se achicó, entonces las porciones son más chicas. Necesitamos recuperar volúmenes, eso va a generar un nivel de competitividad más alto que el que había antes. Si no te mueves se puede mover un competidor, con lo cual creo que recuperar volúmenes. Mejorar un poco los márgenes. Los márgenes, a mi entender, se han erosionado en demasía el año pasado, con tal de no perder volúmenes. Creo que es la oportunidad de buscar volumen y margen, dándole prioridad al volumen, pero mejorar los márgenes. Creo que meter tecnología es un desafío, como te decía recién. Y volvería sobre el cambio cultural. Creo que el cambio cultural que necesitas que ocurra en la empresa, con comportamientos, con conductas, con conversaciones, es muy grande y lo metería en la agenda y nunca lo menospreciaría, ¿no? Bien, procesos que igual llevan su tiempo, me imagino. Sí, claro, nada de todo esto es inmediato. Mi invitación es empezar a hacer, empezar a ejecutar. Claro. El resultado es inmediato, no inmediato. Hay un momento en el cual es exponencial, ¿no? Entonces, sí, cuando la función exponencial arranca casi en cero y el crecimiento es imperceptible, pero por eso, fíjate que la sexta dimensión del cubo es la consistencia, ¿sí? Para poder darle el crecimiento que necesita. Totalmente. ¿Y dónde crees que están hoy las oportunidades comerciales para una pyme que quiere diferenciarse y ofrecer una propuesta de valor? Bueno, hay que ir a buscar el volumen, ¿no? Me parece que el volumen es lo que hay que buscar. Y ahí hay, en cómo buscar resultado comercial, yo creo que hay que trabajar, como el cambio es tan grande, hay que trabajar en la planificación. Okay. Hay que cambiar la planificación comercial, hay que revisar la propuesta de valor. Quizás yo en mis charlas hablo de echarle WD-40 a toda la organización, está un poco oxidada, creo que hay que darle más flexibilidad y adaptabilidad. Hay que revisar la propuesta de valor, reunirse con los clientes, entender si lo que estamos ofreciendo, nuestro producto o nuestro servicio, realmente agrega valor. ¿Sí? Creo que hay que entender los segmentos del cliente en los que estamos yendo, si son los segmentos correctos, si falta alguno, si sobra alguno, para revisar, entender ahí y hacer una oferta para cada uno de los segmentos. Y luego entender también el pricing y la comunicación y los canales que tengan que ver con esto. Pero también hay un cambio en la ejecución. Hoy los equipos comerciales, lo que yo veo en la práctica, están como adormecidos, ¿no? Están trabajando como mucho tiempo haciendo lo mismo, con volúmenes que eran satisfactorios. Entonces, querer cambiar, eso genera un gran salto, ¿no? Yo siempre hablo de pescar en la pecera, ¿no? Quien estás pescando en una pecera,
lo llevas a un ambiente más agresivo o de mayor, lo llevas a pescar al mar, naturalmente va a tener que usar otros instrumentos, el resultado va a ser distinto, con lo que hay un cambio muy grande en la ejecución. Yo creo que las pymes tienen que enfocarse en fidelizar clientes. Me gusta usar la palabra fidelizar y no retener. Retener da a que te quiero agarrar y creo que hay que fidelizarlos. Hay que entender si la experiencia que están recibiendo es la correcta. Después hay que tratar de aumentar la venta cruzada, otra actividad que en las pymes estaba como dormida, que empezar a ver qué otro producto puedo usar mis clientes. Ahí podemos hacer una matriz con clientes y productos y encontrar oportunidades de cómo puedo mejorar la oferta a cada uno de los clientes. Y después entran dos actividades más que para mí son muy importantes, que son, por un lado, recuperar clientes. Mirar a aquellos clientes que nos compraban y antes nos dejaban de comprar. Y por otro lado, ir a captar nuevos clientes, porque quizás una manera de agrandar mi porción de la torta es buscando un cliente que hoy está siendo atendido por la competencia. Estas dos alternativas de recuperar clientes y captar nuevos clientes probablemente necesite perfiles de vendedores distintos a los perfiles que hoy tiene la pyme. La pyme quizás hoy es una pyme con perfiles más del estilo farmers, que atienden una base instalada y se ocupan de que ellos estén satisfechos y que compren. En cambio, ir a buscar necesita un perfil más cazador, más de hunter. E incluso hay una incongruencia, que es que el vendedor que perdió un cliente tiene que ir a recuperarlo, ¿no? Entonces ahí hasta puede haber un juego emocional que es difícil, con lo cual mi propuesta siempre es entender si los perfiles que tengo son los que necesito para ese lado más cazador, más proactivo, o si tengo que pensar en un equipo que sostenga a los clientes y otro que salga a buscar. En ventas creo que hay una oportunidad muy grande en el comercio electrónico. Hoy muchas pymes no están del todo presentes. Creo que el comercio electrónico es una realidad. Cuando miran los números de las cámaras de comercio electrónico, se están como mesetando, pero en un nivel altísimo. Con lo cual hoy muchas empresas generan el 25, 30, 35% de su facturación de manera electrónica, llegando a empresas del mundo físico, no empresas nativas o digitales. No, claro. Empresas físicas han logrado un tercio o un poco más o un cuarto de su facturación en medios digitales. Los que no están tienen necesidad de meterse ahí para empezar a encontrar un canal nuevo de distribución. Y otra alternativa más que puede surgir es la de hacer integraciones. ¿Sí? Ante la caída de volumen y pensar un poco cómo usar la estructura mejor, puedo pensar en integrarme verticalmente, es decir, pensar si puedo con algún proveedor hacer una alianza para hacer ese canal un poco más rentable, o si me puedo integrar con algún cliente y saltearme una cadena más y llegar un poco más lejos con mi empresa vía una integración. Ahí es un proceso también inmediato, pero que creo que puede ser una buena opción para encontrar un lugar más competitivo. Y otra sería la integración horizontal, entender si hay un competidor con el cual comparta valores y nos podamos complementar en oferta y podamos juntos dar una propuesta mejor al mercado y de ese lado también ganar competitividad comercial. Creo que con esos puntos, como verás, es una revisión general de la estrategia comercial, porque lo que está viniendo, lo veo todos los meses, no alcanza. O sea, no está alcanzando para generar la rentabilidad que el negocio necesita para sostenerse, ¿verdad? Bueno, y hay algo que me gustaría también indagar, que es, y volviendo también al contexto, ¿no? Que es ante la desregulación económica y la apertura comercial, ¿pueden las pymes, y hablando de la competitividad, pueden las pymes competir o alcanzar esta competitividad con nuevas reglas de juego? Bueno, una pregunta interesante. Creo que es un tema que tiene que estar en la agenda. Creo que la respuesta debería ser múltiple o tridimensional. Creo que hay un impacto muy grande del Estado. Creo que el Estado tiene un costo muy grande hoy en la estructura de costos de una empresa, con lo cual tengo un socio ahí que me tira para abajo, con lo cual ya arranco con un desafío mayor, por estar dentro de una economía que tiene un tamaño grande y tiene un peso muy grande, con lo cual eso me quita competitividad. Pero mi propuesta para el tema de la pyme es enfocarse en las variables que controlo, ¿no? Me parece que tengo que enfocarme en lo que controlo. Y ahí tendría que ser un análisis de entender cuáles son los riesgos de la apertura, ¿no? ¿Qué puede ocurrir que me pueda amenazar o que me pueda impactar en mi estructura de negocios? Para partir de esos riesgos empezar a pensar cómo los puedo mitigar. ¿Y cómo los puedo mitigar? Buscando lugares seguros dentro del mercado. Las pymes tienen una característica muy interesante que es en los nichos se desenvuelven mejor que las grandes. ¿Sí? Incluso tengo un artículo publicado en El Cronista hablando de esta ventaja de las pymes en los nichos. Los nichos no tienen escala para las empresas grandes, con lo cual en el nicho la pyme lo puede entender mejor, lo puede servir mejor. Creo que en los nichos de mercado, encontrar su nicho, cuidarlo y protegerlo puede ser una buena salida.
Sí, y también creo que la pyme hoy tiene una fortaleza frente a empresas más grandes o frente a empresas de otra cultura. Argentina todavía no es Suiza, y yo creo que va a llevar un tiempo volver a ser Suiza, si quisiésemos ir para ahí. Con lo cual hoy tiene un alto nivel de marginalidad, creo que tienen un alto nivel de sindicalismo, entonces creo que la pyme tiene ciertos desarrollos o ciertas habilidades para desarrollarse en un entorno que no toda empresa internacional la tiene, con lo cual creo que hay una fortaleza en la pyme que tiene que hacerla valer, ¿no? Creo que se va a desenvolver mejor en el entorno argentino. Mientras el entorno argentino vaya cambiando, creo que el cambio no va a ser radical, va a ser más bien paulatino en el punto de vista cultural e incluso en la marginalidad también. Bueno, creo que la pyme tiene mejores recursos o mejores formas de desenvolverse en entornos como el nuestro. Perfecto, Luis. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por venir y estar acá. Bueno, Juana, muchas gracias y No, muchas por gracias a favor. todos. Y seguimos con Mundo Pyme. Gracias.